De todas maneras, esta clase también se las voy a facilitar en PDF al culminar, ¿ok? Para que la tengan disponible. Chévere, empezamos. Bueno, me presento primero. Soy el doctor Víctor Miguel Gómez Montaño, urólogo y experto en endourología, junto del Servicio de Urología del Hospital Vargas de Caracas. Básicamente me dedico al área de litiasis renal y el doctor Eddie González me pidió que compartiera estos pequeños 30 minutos y conversar acerca de esta interesante enfermedad. Y la litiasis renal corresponde nada más que a la presencia de concreciones minerales y de matriz orgánica en las vías urinarias. Presenta un trastorno metabólico muy complejo, de origen multifactorial, y cuya expresión más evidente y final es la formación de un cálculo en la vía urinaria con las consecuencias determinadas por la obstrucción que puede presentar esta o por las afectaciones que puede dar este cálculo sobre la vía urinaria. Es una enfermedad muy, muy frecuente, ¿okay? Una prevalencia de 12% en hombres y 6% en mujeres en los Estados Unidos, pero en los últimos 25 años ha habido un incremento de la prevalencia. Esto debido a varios factores, como es el aumento del promedio del índice de masa corporal, y vamos a observar una mayor prevalencia en climas áridos o secos. Desde el punto de vista epidemiológico, la incidencia aumenta a partir de los 20 años, con picos elevados entre los 40 y 60 años, y con mucha recurrencia luego del primer episodio, un 30-40% de los pacientes. Entonces, si tenemos una población como la de Estados Unidos, que son alrededor de 400 millones de habitantes, estamos hablando de un 10% en cifras masculinas, presenta cálculos en vías urinarias, estamos hablando de aproximadamente 40 millones de personas. Y si de estos 40 millones, la mitad a los 5 años va a volver a presentar un episodio de cálculo renal, estamos hablando que 20 millones de personas van a presentar este tipo de patología. Por lo tanto, es algo muy, muy, muy frecuente y que va a ser un motivo de consulta en la emergencia de bastante importancia. Este gráfico lo diseñé yo más o menos para entender la patogénesis de la litiasis urinaria. Tenemos tres grandes factores fundamentales: la ingesta de líquidos, la dieta y el clima donde esté ubicado el paciente. Paciente con baja ingesta de líquidos, con una dieta rica en proteínas, rica en hidratos, en cloruro de sodio y rica en calcio, en un clima árido con una baja ingesta de agua, evidentemente va a presentar o va a hacer cálculos de vías urinarias en algún momento de su vida. Y tenemos dentro de estos grandes grupos muchos, lo que nosotros llamamos pacientes de alto riesgo de formación de litiasis. Tenemos los factores generales, como son los antecedentes familiares, primer episodio de litiasis antes de los 25 años, la presencia de litiasis ácido. Va a haber enfermedades asociadas como el síndrome metabólico, el hiperparatiroidismo, la nefrocalcinosis, la enfermedad poliquística renal, la enfermedad gastrointestinal, sarcoidosis y algunas lesiones medulares, dependiendo del nivel, van a favorecer la aparición de cálculos. También tenemos pacientes con alteraciones genéticas, donde incluimos la acidosis tubular renal tipo 1, que le han debido tratar cuando estuvieron en pediatría, la cistinuria, la hiperoxaluria primaria, fibrosis quística, la santinuria, síndrome de Lesch-Nyhan y la 2,8-dihidroxiadenuria. De todas estas, la más frecuente es la acidosis tubular renal tipo 1 y la cistinuria, que están en primer y segundo lugar. Y obviamente, anormalidades anatómicas que van a predisponer y van a facilitar la aparición de este tipo de lesiones, de las litiasis en la vía urinaria, como son las obstrucciones de la unión ureteropiélica, el reflujo vesicoureteral, las estenosis ureterales, riñón en herradura, divertículo calicial, ureterocele y riñón en esponja, que son patologías básicamente de manejo urológico netamente. Van a existir algunos medicamentos que van a favorecer la formación de litiasis urinaria, como son los suplementos de calcio, suplementos de vitamina D, acetazolamida,
Ácido ascórbico, pero una dosis superior a 4 gramos día. Trianteneno, sulfonamidas e indinavir, que este último un fármaco para el tratamiento del HIV, van a favorecer la aparición de ciertos y determinados tipos de cálculos específicos que van a producir sintomatología. Podemos clasificar los cálculos básicamente, en primer lugar, dependiendo de su composición química. Los primeros no infecciosos, que son los de oxalato de calcio, fosfato de calcio y ácido úrico. En este grupo tenemos casi el 90% de los tipos de cálculos. ¿Okay? Grábense los dos primeros, oxalato de calcio y fosfato de calcio. ¿Okay? Los oxalatos de calcio están en el 75, casi 80% de todos los cálculos en la vía urinaria, y el resto están agrupados, distribuidos en cada uno de ellos. Luego tenemos los cálculos de origen infeccioso, que son los cálculos de magnesio, amonio y fosfato, de carbonato de apatita y urato de amonio, y los de origen genético, que afortunadamente son los menos frecuentes, que son los de cistina, santina y los 8 de hidroxiadenina. Y digo menos frecuentes porque pueden llegar a producir daño renal definitivo. También esta clasificación es importante, ¿no? Tratar los cálculos dependiendo de su tamaño y localización, porque en función de tamaño y localización es que el urólogo selecciona el tipo de tratamiento que vamos a tener. Entonces tenemos tamaño menos de 5 milímetros, de 5 a 10 milímetros, de 10 a 20 milímetros y más de 20 milímetros. Esto partiendo de las guías de la Asociación Europea de Urología, y su localización riñón, uréter, vejiga, dependiendo de la parte del riñón, cáliz superior, medio, inferior o perirenal, y en el uréter, proximal, medio o distal. Obviamente la vejiga no tiene dentro de su anatomía mayor situación diferencial. Cada uno de estos tiene su tratamiento completamente distinto y lo vamos a conversar rápidamente en unas próximas clases. Están claros, y creo lo repasamos en la última reunión de servicio, que nos ayudaron a establecer un concepto. Está claro los conceptos de radiopaco, poco radiopaco y radiolúcido. ¿Ok? Y fíjense este área, los cálculos radiopacos, oxalato de calcio monohidratado y oxalato de calcio dihidratado. 70%, 70 y pico por ciento de los cálculos, entonces lo vamos a ver en una radiografía simple de abdomen. Y esto es importante para las estrategias diagnósticas iniciales. ¿Ok? Pocos radiopacos, tenemos los cálculos de magnesio, monofosfato, cistina y apatita. Se ven en los rayos X, pero no tanto. Y los radiolúcidos, ácido úrico, urato de amonio, santina, 2,8 hidroxiadenina y drogas, que incluso los de indinavir no se ven en una tomografía simple de abdomen, una urotam. ¿Okay? Por lo tanto, necesitamos conocerlo, porque van a requerir otras estrategias diagnósticas específicas. Ahora bien, ya hablamos de los cálculos per se, ¿okay? Ya los clasificamos, ya establecimos, pero ¿cómo es la manifestación clínica? Tenemos dos maneras básicas y fundamentales. Una manera aguda, que es el cólico renal, cólico nefrítico o cólico renoureteral, como ustedes lo quieran llamar. Cualquiera de las tres acepciones es perfectamente válida. Okay, una manera crónica, donde el paciente se puede presentar con infecciones urinarias recurrentes, con dolor lumbar crónico, hematuria, o incluso un paciente con bacteriuria asintomática. Puede ser una manifestación de cálculos en vías urinarias. Entonces, el cólico renal, la urgencia urológica más frecuente. ¿Okay? Yo diría que la segunda causa de consulta a emergencia por dolor abdominal es el cólico renal. Obviamente lo vamos a describir como un dolor lumbar de fuerte intensidad, irradiado o no hacia el flanco ilíaco ilíaca izquierdo, del mismo lado. Puede estar irradiado hacia la región inguinal o hacia el miembro inferior. Puede estar acompañado de sintomatología urinaria baja o también hematuria. Y puede haber una sintomatología neurovegetativa concomitante, y ya les voy a explicar la razón por la cual esto está presente. Y esto es básicamente por la patogénesis, la fisiopatología del dolor en el cólico nefrítico. Y lo primero que ustedes van a observar es que va a haber una obstrucción uretera luego del cólico nefrítico. Hay un descenso, algún cálculo sobre la vía urinaria, y esto va a producir una obstrucción del uréter.
Esto conlleva a dos cosas fundamentales, un éxtasis urinario y una distensión del uréter. Este éxtasis urinario y distensión del uréter me va a provocar un aumento de la presión intrarrenal, de la presión intraluminal ureteral, y esto va a estimular a su vez los receptores de presión en el músculo liso pielureteral. ¿Ok? Pues básicamente el dolor se ocurre por éxtasis y distensión. ¿Vale? No hay un aumento de la peristalsis, no hay un aumento en la movilidad ureteral, por lo tanto, ciertos y determinados fármacos no tienen ninguna utilidad en el tratamiento agudo del cólico nefrítico. Luego, la patogénesis del dolor, ciertos cambios dentro del riñón que son responsables de la uropatía obstructiva, ¿ok? Y estos cambios van a producir diversas distribuciones dependiendo de la hora. Lo primero que vamos a ver, y fíjense, es un aumento de la filtración glomerular, y esta tasa de filtración glomerular va a disminuir, ¿ok? Luego de las 12 horas. Fíjese que aumenta la presión intraluminal, aumenta el flujo sanguíneo renal, aumenta la tasa de filtración glomerular, pero luego de las 12 horas todo esto disminuye. Es aquí cuando se empieza a instalar la nefropatía por obstrucción. Esa nefropatía por obstrucción va a ser a muy largo plazo. Se calcula que entre 12 y 18 meses ya hay una lesión renal irreversible. ¿Ok? A los 6 meses ya empieza las lesiones renales reversibles, de 3 a 6 meses. Es variable porque algunos cálculos se presentan de manera parcialmente obstructiva y no producen una obstrucción general. Como todo diagnóstico, lleva una anamnesis, lleva en segundo lugar unos estudios de laboratorio y por último unos estudios de imágenes que son necesarios. La anamnesis es importantísima, ¿ok? Las manifestaciones clínicas que tenga el paciente. Y debemos determinar cuatro cosas fundamentales. Patrón del dolor, presencia de fiebre, presencia de vómitos y el volumen urinario. Esto nos va a permitir agrupar solamente desde el punto de vista clínico si tenemos un cólico nefrítico simple, un cólico nefrítico complicado, porque de allí va a depender el tipo de tratamiento que debemos hacer. Cólico nefrítico simple lo pueden manejar ustedes en la medicatura, en el ambulatorio, en la consulta de medicina general que estén guiando. Sin embargo, el cólico nefrítico complicado amerita la evaluación de emergencia de un urólogo. ¿Por qué? Porque tiene asociado infección, tiene asociado una insuficiencia renal aguda, puede tener intolerancia a la vía oral y puede haber persistencia a pesar del tratamiento que ustedes hayan dado. Los antecedentes personales y familiares es importantísimo que los determinen porque va a depender de lo que conversamos anteriormente de los factores de riesgo y me permite agrupar a aquellos pacientes que tienen alto riesgo de formación de cálculos de los pacientes que tengan bajo riesgo de formación de cálculos. ¿Ok? Un paciente interrogar siempre antecedentes de cólico nefrítico, antecedentes familiares de cólico nefrítico, cualquiera de las enfermedades congénitas que te hayan tenido o si hay presencia alguna, si el paciente tiene conocimiento, alguna malformación de la vía urinaria que haya sido evaluada o manejada por algún urólogo. Por lo general, los pacientes que tienen este tipo de malformaciones conocen su enfermedad y lo manifiestan al momento. Obviamente el examen físico, importante los signos vitales que les hablen de deshidratación, que les puedan hablar de una presencia de infección con sepsis o shock séptico que se puede presentar, asociación cólico nefrítico, y el examen clínico abdominal de rutina que les va a ayudar en el diagnóstico diferencial de otro tipo de patologías. Por favor, no le hagan puño de percusión porque van a aumentar la presión intraureteral de manera brusca y van a generar un dolor muy insoportable Y entonces, fíjense bien cómo agrupamos los exámenes de laboratorio en dos grandes grupos. Y dos grandes grupos básicamente porque tenemos el cólico renal no complicado y el cólico nefrítico complicado. Cólico renal no complicado basta con un examen simple de orina o una cinta urinaria reactiva, de acuerdo a las guías de la Asociación Europea de Urología. Sin embargo, el cólico nefrítico complicado amerita la realización de hematología, de PCR, procalcitonina para establecer cómo están los parámetros infecciosos, urea, creatinina, electrolitos, ácido úrico para ver cómo está la función renal y perfil de coagulación urocultivo, pues probablemente estos pacientes terminen en quirófano realizando cualquier tipo de procedimiento urológico que pueda ser necesario.
esta parte del gráfico no corresponde al estudio inicial, pero es parte de las recomendaciones de la Asociación Europea de Urología, por lo tanto lo es exactamente igual, y es la evaluación de pacientes de alto riesgo de recurrencia. El estudio cristalográfico de la litiasis es fundamental, y el estudio metabólico de orina de 24 horas, que incluye niveles séricos de paratormona para establecer el tratamiento preventivo. Obviamente, esta parte de la evaluación de laboratorio no les corresponde a ustedes, pero es interesante que lo conocen porque forma parte de la dinámica del estudio de los pacientes con litiasis. Ya pasamos a la parte de diagnóstico por imagen. Y esta parte de diagnóstico por imagen tiene que conocer que el estándar de oro, cuando nosotros hablamos de estándar de oro, es que es el mejor estudio para diagnosticar algo o el mejor procedimiento para tratar algo. El estándar de oro es la Eurotac sin contrastes novenos, un 93% de sensibilidad, 96% de especificidad. Su único problema es que produce altas dosis de radiación, ¿ok? Sin embargo, actualmente hay protocolos de baja dosis de radiación, sobre todo en pacientes con índice de masa corporal menor a 30, para evitar precisamente las acciones deleterias a futuro que pueda producir la radiación sobre el ser humano. ¿Vale? Entonces quiero que se quede claro, estándar de oro en el diagnóstico y tratamiento, en el diagnóstico de la litiasis renal, es la Eurotac. Me permite determinar tamaño del cálculo, localización exacta del cálculo, dureza del cálculo y diagnóstico diferencial con otras patologías, tanto gastrointestinales, ¿ok?, como ginecológicas que pudieran ser la causa del dolor abdominal. Sin embargo, tenemos otros estudios, como el ultrasonido renal, que es económico, de fácil acceso. Su grave problema es que tiene una baja sensibilidad, pero tiene una muy alta especificidad. En cálculos renales tiene 45%, 88% de sensibilidad y especificidad, en litiasis ureterales 45 y 94%. Muy disponible en nuestro medio, incluso en nuestros hospitales, los servicios de urología, ginecología, cirugía. Algunos servicios de emergencia tienen disponibilidad de eco de primera mano que nos va a permitir. Concepto de sensibilidad y especificidad, ténganlo claro, ¿ok? Se lo voy a explicar rapidito. Sensibilidad sirve para diagnosticar algo, especificidad diagnostica algo, ¿ok? Entonces, cuando vemos una baja sensibilidad, no sirve mucho para diagnosticar cálculo, pero cuando lo ve, realmente está presente. El otro examen, si recordamos los tipos de cálculo, oxalato de calcio, mono y dihidratado, son cálculos radio opacos, es decir, que los vamos a ver en una radiografía simple de abdomen. Es un estudio bastante económico, una radiografía que se hace con el paciente acostado, debe incluir ambos hemidiafragmas y la sínfisis púbica, es económica, de fácil acceso. Su problema es que tienen 44% de sensibilidad y 77% de especificidad. Es muy útil en aquellos pacientes que seleccionemos para tratamiento médico expulsivo, ¿ok? En el caso, obviamente, litiasis radiopaca. Cuando combinamos ultrasonido y rayos X de abdomen, la sensibilidad y la especificidad aumentan casi ambas a un 80%. Por lo tanto, ustedes, en emergencia, con una simple rayos X de abdomen y un ultrasonido bien realizado por un experto observador, pueden llegar a la conclusión de la localización y el tipo exacto de litiasis que estamos presentes. Y ya hay una orientación. No nos va a permitir planificar algún tratamiento. Hay algunos protocolos en marcha utilizando estas dos herramientas solamente, pero todavía no han superado los resultados de la Eurotac. Por lo tanto, a pesar de que es una orientación diagnóstica importante, necesitamos la Eurotac, pero ustedes pueden tomar resultados y podemos partir de acciones a través de lo que ustedes hayan hecho. Y ya pasamos y básicamente los objetivos del tratamiento del cólico renal son calmar el dolor y mejorar la sintomatología asociada, establecer la presencia de un cólico renal complicado o no, diagnosticar la etiología de cólico renal, porque no todos los cólicos renales o los cólicos renoureterales son causados por cálculos. Hay cólicos renoureterales que están causados por procesos infecciosos como la pielonefritis aguda, abscesos perirrenales, abscesos renales,
etcétera. Debemos utilizarlos para determinar la terapéutica que vamos a utilizar, a brindarle al paciente. Y desde el momento de la evaluación inicial del paciente con cólico nefrítico, vamos a iniciar las acciones de prevención de próximas recurrencias. Esto es con exámenes de laboratorio. Desde el punto de vista inicial, ¿cómo calmamos el dolor y mejoramos los síntomas asociados? Básicamente con hidratación, uso de AINES, uso de opiáceos y antieméticos. Un comentario aparte, no están viendo antiespasmódicos. ¿Y por qué no utilizamos antiespasmódicos? La recomendación inicial, porque la fisiopatología del dolor es básicamente el éxtasis uretera de la orina dentro del uréter y el aumento de la presión intralumínica. Si ninguna de estas dos está presente, el tratamiento con AINES es suficiente para que el paciente observe dolor, el mejor dolor. ¿Cuál de los AINES? Ketorolac de primera opción, diclofenac potásico de segunda opción, ketoprofeno de segunda opción y diclofenac en tercera opción. Incluso la dipirona tiene muy buen efecto analgésico dentro de los uréteros. Los opiáceos se pueden utilizar como segunda línea de tratamiento en aquellos pacientes donde no mejore el dolor con los AINES. Sin embargo, tiene muchos efectos sobre la presión arterial. Usarlo en aquellos pacientes donde pueda estar asociado sepsis o un problema de shock séptico, porque podemos producir alteraciones de esto. Y los antieméticos tienen valor, sobre todo la metoclopramida, porque la metoclopramida tiene un efecto también tiene un efecto sobre la motilidad ureteral, ¿ok? A pesar de que se utiliza para calmar los vómitos, tiene un efecto sobre la motilidad ureteral y puede disminuir ese peristaltismo que se presenta con mucho mayor eficacia que los antiespasmódicos. Una vez que establecimos la presencia de un cólico renal complicado, esto lo vamos a hacer con estudios de laboratorio y estudios de imagen, vamos a diagnosticar la etiología del cólico renal, esto lo vamos a hacer a través del Eurotac sin contraste, el estándar de oro. Es importante por lo que les comentaba anteriormente, por el tamaño y la localización del lito, y esto me va a permitir, como les dije anteriormente, clasificar el cálculo y en función de la clasificación del cálculo poderle ofrecer al paciente el tratamiento adecuado. Y obviamente vamos a determinar la terapéutica. ¿Ok? Ya tenemos todas las herramientas, tenemos un paciente típico con una litiasis ureteral de 5 milímetros localizada en el uréter distal muy cercano a la vejiga. Este es un paciente que es ideal para un tratamiento sintomático, ¿okay? Lo que llamamos nosotros terapia médica expulsiva. Este es un paciente con un 80%, ya lo vamos a ver en una próxima lámina, va a expulsar el cálculo en los siguientes días. Lo que nosotros vamos es a facilitar la expulsión de estos cálculos. ¿Ok? ¿Cómo hacemos ese tratamiento médico? Uno, control sintomático con AINES en casa. Y dos, se puede asociar algún fármaco que relaje la musculatura ureteral y favorezca el pasaje de los cálculos. Estos son inhibidores de canales de calcio, como el Adalat, que lo han visto en medicina interna, o alfa-bloqueantes. ¿Cuál es el problema en los básicos de los inhibidores de los canales de calcio? Que producen asociado a hipotensión. Entonces, cuando vean la clase de litiasis de próstata, van a conversar acerca de un grupo de medicamentos que son los alfa-bloqueantes, y estos alfa-bloqueantes tienen cierta acción sobre la musculatura ureteral distal y van a permitir el paso de los cálculos con mayor facilidad. ¿Y cuándo vamos a terminar? Vamos a determinar la terapéutica también y cuándo le vamos a ofrecer tratamiento quirúrgico de emergencia al paciente. Cuando hay una obstrucción urinaria alta asociada a signos de infección, cuando tengamos insuficiencia renal aguda asociada al cólico nefrítico, que no haya mejoría del dolor, ¿ok? Con una buena administración a dosis adecuada durante tiempo adecuado de AINES, incluso de opiáceo, y que el paciente tenga asociada una intolerancia a la vía oral que no sea de fácil tratamiento en emergencia. Y este cuadrito es bien simpático, esto está tomado de la Asociación Europea de Urología, esto lo pueden revisar online incluso, está gratis, abajo tienen la dirección, ¿ok? Y agrupa el tipo de tratamiento dependiendo de la localización del cálculo y su tamaño, ¿ok? Les explico qué significa URS. URS significa ureterolitotomía endoscópica. SWL significa litotripsia extracorpórea con ondas de choque, ¿ok?
Básicamente, de tratamiento, seguimos con los cálculos renales que también lo aprueban, lo agrupan dependiendo de la localización y tamaño de los cálculos. PNL significa nefrolitotomía percutánea. Apréndese dos conceptos básicos: ureterolitotomía, del griego lito, cal, y tomía, extraer. Básicamente es extraer un cálculo del uréter. Y nefrolitotomía, extraer un cálculo del riñón. ¿Ok? El siguiente apellido es la manera como se haga. Esto se puede hacer por vía laparoscópica, por cirugía abierta, por cirugía endoscópica. ¿Ok? Entonces, el apellido que se le coloque es el tipo de proceso, va a ser el nombre del procedimiento que se va a realizar. ¿Ok? Y debemos iniciar inmediatamente las acciones para prevención de recurrencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Identificando pacientes de alto riesgo, estudio cristalográfico, si el paciente tiene una resolución quirúrgica o logramos obtener el cálculo luego de esto, un estudio de orina 24 horas, como les había comentado. Por último, y ya terminamos con esta lámina, las medidas generales de prevención. Por lo general, los pacientes le preguntan a ustedes, básicamente los médicos generales, ¿qué deben hacer para evitar esto? Otro siguiente episodio. En primer lugar, una ingesta alta de líquidos entre 2.5 a 3 litros de agua al día, o yo utilizo una fórmula mucho mejor que es 30 cc por kilo peso. ¿Por qué? Porque no es igual 3 litros de agua a una persona que mide 1,50 y pesa 40 kilos que 3 litros de agua a una persona que mide 1,83 y pesa 150 kilogramos. Estas bebidas tienen que ser con pH neutro, agua, fundamentalmente a un ritmo circadiano. ¿Ok? Tampoco queremos que se tomen 1 litro de agua en la mañana y 1 litro de agua en la noche. Es constante la ingesta de agua para que el riñón no concentre orina durante periodos del día, porque al concentrar la orina aparecen los cristales y viene la precipitación de estos. ¿Cuál es el objetivo de esta ingesta de agua? Una diuresis de 2 a 2.5 litros de agua. Tenemos que tener restricción de dieta, ¿ok? Básicamente la recomendación fundamental es una dieta balanceada. Esta dieta balanceada tiene que ser rica en fibra y vegetales, una ingesta de calcio entre 1 a 1.2 gramos día. Fíjense que no hay que eliminar los calcios. Anteriormente teníamos la costumbre de eliminar calcio en la dieta, entonces el paciente hacía cálculos por oxalato, porque había cambios intestinales y estos cambios intestinales hacían que el riñón excretara más oxalato para preservar ese calcio. La ingesta de sal, obviamente nos ayuda a todos, 4 o 5 gramos día de cloruro de sodio, y la ingesta de proteínas que no tiene que ser mayor a 1 gramo kilo día, dependiendo del peso del paciente. Debe haber una modificación de los estilos de vida. Hay que estimular al paciente que devuelva ese índice de masa corporal a la normalidad, ya que en pacientes obesos hay un aumento de la tasa de filtración glomerular y esto lleva a aumento en la cristalización. Debe haber una actividad física adecuada y evitar pérdida excesiva de líquidos. Bueno, chicos, esto es todo en las láminas. Vamos a conectarnos otra vez. ¿Estamos listos? Si quieren, abran sus micrófonos, sus cámaras, discutimos un rato. Me imagino que tienen preguntas, que tienen dudas. Los escucho. Doctor, tengo una duda. Cuando dijo que el eco servía para hacer el seguimiento del TME, no sé si lo dijo o no lo escuché. Bueno, puede ser que tuviese mala señal en ese momento. Ok, ahí hay un grupo, vieron que hay un grupo de pacientes que seleccionamos lo que llamamos TME, que es tratamiento médico expulsivo. ¿Ok? Eso tiene que cumplir ciertos y determinados criterios que son de manejo urológico, básicamente. ¿Okay? Es el urólogo el que decide quién va a tratamiento médico expulsivo y quién no. El eco y la rayos X de abdomen KV me permiten hacer seguimiento. Es decir, me planteo al paciente típico, 35 años de edad, acude a la emergencia por un dolor con las características clínicas que lo ven. Cuando empiezan, si ya empezaron a hacer emergencia, el cólico nefrítico lo ven cuando atraviesa la puerta.
¿ok? No necesita mayor examen físico, ¿ok? Es un paciente típico. 35 años, masculino, presenta el dolor, calman el dolor con analgésico, mejora, le hacen un ultrasonido y en el ultrasonido ven uroureter, hidronefrosis, vamos a suponer el lado derecho, hacen una rayos X de KV y en la rayos X KV pueden observar una imagen radiopaca yuxtavesical, ¿ok? Ese paciente en un centro ideal, que esperemos que todos podamos trabajar en un futuro en un hospital así, le hacen un Urotac de emergencia y ese Urotac de emergencia le reporta una litiasis ureteral de 5 milímetros. ¿Ok? Es un paciente que se le calmó el dolor, que el examen de orina está normal, que tiene la creatinina normal, o sea, es un cólico nefrítico simple. ¿Ok? Este es un paciente que ustedes llaman al urólogo y el urólogo le va a decir, mándalo a casa con tratamiento vía oral y vamos a ponerle tamsulosina. Tamsulosina es el C-alfa bloqueante que le indico. ¿Ok? Ustedes hacen eso. ¿Cómo hacemos el seguimiento nosotros? Es un paciente que lo veo a los 15 días y lo primero que hago es un ultrasonido. Si no hay presencia de hidronefrosis, lo primero que yo voy a buscar es una rayos X abdomen KV. Porque la rayos X abdomen KV me va a permitir comparar la inicial que hice en emergencia, ¿vale? En donde voy a ver esa imagen radiopaca al lado de la sombra vesical, ¿ok? Y si no está, ya eso es un paciente que expulsó el lito. ¿Se entendió? Háganme seña así. Sí, Ok. doctor. Sí se entendió. ¿Ok? Distinto es, vamos a ponerle el caso contrario. Llega un masculino, 35 años, le hicieron una nefrectomía a los 7 años por una estenosis en la unión uretropiélica, o sea, tiene un solo riñón. Este hombre llega con un cólico renal, no orina desde el día anterior, está en anuria completamente. ¿Ok? Ustedes calman el dolor. Cuando hacen los exámenes tienen que hacerle un panel de laboratorio completo que está allí. ¿Ok? Cuando le hacen los exámenes de laboratorio, sorpresa, el paciente tiene 8 de creatinina, 150 de urea. ¿Ok? Hacemos eco y tomografía, eco y rayos X, tiene la misma litiasis de 5 milímetros en el uréter distal. Hacemos la KOV, está adyacente a la vejiga, la misma imagen radiopaca, adyacente a la vejiga. Hacemos la tomografía y tenemos una ureter hidronefrosis con un cálculo ureteral distal. Ese paciente, ustedes tienen que tomar el teléfono, ¿ok? En Y ese llamar caso, al habría urólogo de que WhatsApp. poner un J-stent. Es una de las opciones de tratamiento, ¿ok? Colocar un doble J, ¿ok? O se puede hacer una ureterolitotomía, ya eso va a depender de la experticia del urólogo operador, ¿ok? Ya eso son otras cositas, pero, a ver, por conocimiento para ustedes, ya que haces la pregunta, sí se coloca un doble J, pero si el urólogo que lo está haciendo es un experto en urología, puede sacar el cálculo, ¿ok? Porque está en ureter distal y es un cálculo de fácil acceso. Incluso hay protocolos que vemos y hay escalas de clasificación que vemos en la tomografía que me pueden predecir complicaciones intraoperatorias o postoperatorias en los pacientes, ¿ok? O sea, no solamente me permite hacer eso, sino algunas características que veo dentro de la tomografía me van a permitir a mí saber si ese paciente va a ir bien en el transoperatorio o no. Y me permite a mí también decir, no, este hombre no me va a ir bien, tengo que ser rápido y coloco solo un doble J. O no, este cálculo está sencillo, yo voy a entrar, sacar el cálculo y voy a colocar un doble J. ¿Se entendió? Y fíjense que fueron 2 hombres de 35 años con la misma sintomatología. O sea, vamos a tener situaciones dinámicas, ¿ok? Pero lo más importante y lo que yo quiero que ustedes se lleven de esta clase es básicamente que aprendan a identificar un cólico nefrítico, que aprendan a tratarlo. Por favor, no usen antiespasmódicos. ¿Ok? No lo usen. Y si alguien se lo discute, anoten mi número y a la hora que sea, hablen con el doctor Gómez.
¿Ok? Porque le van a decir, ¿por qué no le vas a poner buscapina si tiene un cólico? No, no se lo ponga. Si echan para atrás y ven las láminas de la patogénesis del dolor, no hay un aumento del peristaltismo ureteral. Al contrario, si ustedes usan buscapina, ese paciente que tiene una litiasis pequeña en el uréter distal, al paralizarle el uréter, van a disminuir la posibilidad de que el paciente le expulse. ¿Ok? Ujú. Y entonces es un paciente que puede requerir tratamiento quirúrgico más adelante. ¿Estamos claros? Ok, doctor, una pregunta. ¿Siempre se hace doble terapia médica o es uno de los dos? ¿O alfa bloqueante o beta o bloqueante de los canales de calcio? No, no se utiliza, o uno u otro. Ok. ¿Ok? Los inhibidores de los canales de calcio se dejaron de utilizar hace unos 10 años porque el porcentaje de efectos adversos en los pacientes era alto. Básicamente se presentaban por hipotensión. ¿Ok? Pero todavía hay personas que lo usan. Perfecto, por eso se los comento. Está descrito en la literatura, pero casi un 30 y pico, casi 40% de los pacientes tienen efectos secundarios. Pero si ustedes tienen un paciente hipertenso que tiene una litiasis ureteral distal, lo pueden utilizar perfectamente porque tratan las dos patologías de una. ¿Ok? Ok, chévere. Preguntas. ¿Quedó claro el término ureterolitotomía? Sí, extracción del cálculo del ureter. Sí, doctor. Ok. Nefrolitotomía Extracción del cálculo de la pelvis renal. del riñón. De riñón. Del riñón. ¿Ok? Bueno. El apellido es Ok. lo que le va a decir. O sea, una cirugía se puede hacer abierta, percutánea, laparoscópica, robótica. ¿Ok? Ok, Igual con las litiasis. una pregunta, doctor. Si bien tengo entendido que hay unos diámetros en los cuales la terapia médica va a funcionar y otros en los que es necesario hacer o la litotomía extracorpórea y los demás procedimientos urológicos. ¿Cuáles son esas medidas que hay que tener en consideración si uno las tiene para saber si referir o si solo darle el tratamiento médico? Ok. Vuelvo atrás. Fíjate, importante, diferenciar cólico nefrítico simple del complicado. ¿Ok? ¿Por qué? El cólico nefrítico simple lo puedes mandar para casa. Chévere. El complicado tiene que quedarse hospitalizado y ser evaluado por un urólogo. Eso es un factor independiente del tamaño y localización del cálculo. ¿Ok? ¿Cuándo dar tratamiento médico expulsivo? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque anteriormente se le daba a todo paciente que tuviera un cálculo en uréter distal de cualquier tamaño. Y el tratamiento médico expulsivo no es más que agregarle al tratamiento ese alfa bloqueante. ¿Ok? Esa tamsulosina. Vamos a darle nombre, tamsulosina. Agregarle ese fármaco favorece la expulsión. Con el tiempo nos dimos que no a todos los tamaños favorecía la expulsión. Aquellos cálculos de menos de 7 milímetros, ¿ok? El tratamiento médico expulsivo realmente no aumenta la tasa de expulsión. O sea, que ese paciente lo mandas para casa con analgésico. Y por encima de 7 milímetros, sí aumenta la tasa de expulsión. ¿Ok? ¿Qué pasa allí? Va a haber urólogos que le dicen, dáselos a todo el mundo. Particularmente yo digo, bueno, pero si no le va a hacer mayor cosa, dáselo. ¿Ok? Ya eso no es un criterio de selección de ustedes, a menos que estén en una consulta en medicina general y no tengan acceso a un urólogo, por ejemplo. O no estén en un área, estén trabajando en un área de emergencia con todos los servicios y no tengan disponible acceso a un urólogo. Si es un cólico nefrítico simple, pueden indicar analgésicos, pueden dar tratamiento, terapia médica expulsiva y derivar al paciente a una consulta urológica. Si es un cólico nefrítico complicado, ese paciente, móntelo en una ambulancia y refiéranlo a un centro que tenga disponibilidad urológica.
Porque ese es el paciente que requiere de la atención inmediata del urólogo. ¿Quedó claro? Sí, doctor. No se metan en camisa de 11 varas porque todavía nosotros no nos ponemos de acuerdo, ¿ok? ¿Quiénes van para tratamiento médico expulsivo, quiénes no? Entonces, no les puedo pasar los papers si estás interesado. Creo que Jesús fue el que hizo la pregunta. Te puedo pasar el paper que salió publicado en JAMA. Además, se lo voy a ir pasando de una vez y la clase se la voy a ir pasando. Ok, para que, ya que Jesús pareciera estar muy interesado en urología. Ya, ahí está. Ok, ¿alguna otra pregunta? No, doctor. Por nuestra parte, no. O sea, ¿quedó todo claro? Sí, doctor, gracias. ¿Seguro? Vale, quédense conectados. Lo que estoy buscando en la clase. Ya, permiso. Doctor, ¿es posible que nos envíe los documentos por WhatsApp? ¿Tienen problemas para descargarlo acá? Bueno, pero es porque se pierde después que se cierra la No, sesión. yo los mando por Bueno, WhatsApp. No te Ok. preocupes. No tengo problema. Si quieren, se los envío también al terminar. Se los envío por el grupo para que los tengan. Ok, déjame pasarle la charla. Perfecto, doctor. En PDF. Ok, se los estoy pasando todas por acá. Y se las voy a pasar también al terminar. ¿Alguna pregunta? No, doctor, todo claro. No, doctor. Todo Bien, bastante la clase claro. llenó. Por ahora todo bien. Hago yo una pregunta a ustedes. ¿La clase llenó sus expectativas? Sí. Sí, doctor. Estuvo Sí, todo sí. muy bien sintetizado. Ok. Chévere. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan con este tema, tienen mi número de teléfono, me pueden hacer la pregunta, me escriben por WhatsApp. Si tienen deseos de obtener alguna información, alguno que esté interesado en el área urológica, alguna información adicional, estoy perfectamente a su orden. En cálculo es mi área de experticia y prácticamente es a lo que me dedico. ¿Ok? Y además es un área que me encanta muchísimo, la endurología, o sea que puedo pasar horas hablando con ustedes. Mi consulta está a la orden. Si quieren venir también a conversar cualquier tarde, me escriben por WhatsApp y les puedo brindar la información necesaria. ¿Ok? Gracias, doctor. Gracias, Gracias. doctor. Gracias, Muy doctor. amable de su parte y gracias por su tiempo. Vale, no, siempre a la orden. Bueno, justo tiempo, 1 hora. ¿Ok? Muy bien, chicos. A su Gracias. orden. Gracias, doctor. Vale, les paso Nos vemos. de todas maneras todo esto por WhatsApp. ¿Ok? Sí, gracias, te lo agradecemos. Gracias. Gracias. Hasta luego, Gracias, doctor. doctor.